para poder atesorar lo que viene de ti en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, clamamos por algo en especial. Creemos, Señor, que tú dijiste que vendría un avivamiento para esta ciudad, para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que despiertes en nuestro corazón las almas, Padre. Las almas que están perdidas, Señor. Las almas, Señor, que no te conocen. Las almas. Padre, yo te pido, Señor, que coloques en nuestro corazón la carga por esas almas, Señor. Que nos duela, Señor, ver cómo el pecado, ver cómo las tinieblas los tiene esclavizados a ellas, Padre. Y que podamos, Señor, nosotros sentir esa carga por ellos, Señor. Hoy, Padre, te pedimos perdón, porque tal vez no hemos tenido, Señor, esa carga. Y tal vez, Señor, nos hemos importado por nosotros mismos. Nos hemos llenado nosotros mismos, Señor. Y hemos olvidado que hay un gran montón de personas que no te conocen, que están perdidas en el mundo, en la vanagloria de este mundo, Señor. Que están ciegos sus ojos, que están sordos, Señor. Y que el velo de oscuridad está en sus ojos por el cual no te pueden ver. Hoy te pedimos, Señor, esto es una urgencia, Padre, que podamos nosotros, Señor, sentir el peso de ellas y podamos nosotros ir y predicar tu evangelio, salir a las calles. Sabemos, Señor, que tú nos darás las estrategias, que tú nos darás las ideas, las herramientas necesarias para poder cumplir tu propósito, Señor. Pero una cosa es necesaria para ello: el Espíritu Santo. Padre, aquí, Señor, hay personas dispuestas. Nosotros estamos dispuestos. Hay una gran cantidad de personas, Señor, en Villavicencio que están dispuestas, Padre. Hoy, Señor, queremos rendir nuestro corazón y queremos decirte, Padre, henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros, Padre. Empodéranos de tu gracia, pero también úngenos con tu Espíritu. Llénanos, Señor, con tu poder. Úngenos con tu poder, Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo esto no es posible. Necesitamos, Señor, la unción del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu. Necesitamos ser arrollados, empoderados, Señor, del Espíritu Santo, Padre. Derrama tu aceite, Señor, sobre nosotros. Derrama tu gloria, Señor, sobre este lugar. Derrama tu gloria sobre nuestras vidas, porque sabemos que primero el avivamiento empezará en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, de tal manera que seremos luz a otros, Señor. Seremos el pan de vida, Padre, que comemos del cielo. Lo daremos a otro, el motivo por el cual seremos bendición para otros, Señor. Abre los cielos de Villavicencio, Padre. Tú dijiste una vez que habíamos hallado gracia delante de ti, Señor. Que habíamos hallado gracia para este propósito, Señor.
Y la obra que tú empiezas, tú la terminas, ciertamente tú la terminas, Señor. Y no descansaremos de clamar por este avivamiento. No descansaremos, Señor. No cesaremos, Padre, hasta ver la promesa cumplida en esta ciudad, Señor. No cerraremos nuestros ojos hasta ver la promesa cumplida, porque en ti es un sí y un amén, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñarás, tú nos guiarás, tú nos formarás, Señor. Tú nos mostrarás el camino, Padre. Te pedimos, Señor, que sean las fuerzas de tu Espíritu en nosotros, porque esto no es por fuerza humana, no es por obras de manos humanas, Señor. Esto no se trata por inteligencia humana. Esto se trata del cielo. Esto se trata de Cristo. Esto se trata de la estrategia del cielo, la cual es única para este propósito, la cual será revelada, Señor. El diseño, el cual, Señor, tú harás este avivamiento, será revelado a nuestras vidas, Padre. Haremos clic, Señor. Entonces, Señor, tu Espíritu se empezará a mover de una manera sobrenatural, Señor. De una manera sobrenatural, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos los que están conectados en las redes, todos los que están acá en la casa. Bueno, como ya la pastora dijo, estamos orando por el avivamiento. Estamos empeñados en que el avivamiento venga a nuestras vidas primeramente y a la iglesia. Amén. Sabemos que el Espíritu de Dios es el que provoca un avivamiento. No son nuestras fuerzas, no son muchas estrategias, no son ninguna de esas cosas. Pero realmente nosotros sí tenemos que hacer algo. ¿Sí? Cuando hay una palabra de Dios sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer que esa palabra venga como de lugar a nuestras vidas. No podemos ser livianos con la palabra que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, definitivamente el Espíritu de Dios es el que provoca el hacer y el querer en el corazón de nosotros. Él es el que provoca en nosotros buscarle. ¿Sí? Evidentemente hay muchas personas que no lo hacen, pero evidentemente hay personas que sí lo hacen. Y yo creo que esas personas que sí lo hacen están acá. Entonces venimos hablando de una serie del Espíritu Santo, donde vamos a entender cómo el Espíritu Santo opera en cada creyente. Me he dado de cuenta que una de las cosas por las cuales nosotros a veces divagamos en el cristianismo, podemos decir así, o como hijos de Dios, y no alcanzamos las promesas, es simplemente porque a veces no tenemos la palabra que Dios nos da a nosotros como peso en nuestras vidas, sino que simplemente la tomamos como algo muy liviano, como algo que quizás viene, que quizás no viene, como algo que de pronto sí va a venir o es para otro. Y realmente una de las palabras que yo no dentro de mi diccionario, es que vamos a ver si es el tiempo de Dios. De pronto no sea el tiempo de Dios. No, para mí es el tiempo de Dios. Para mí es el tiempo de Dios. Yo no pienso que el avivamiento va a ser para otro. El avivamiento va a ser para mí. El avivamiento va a ser a través de mi vida. El avivamiento va a ser a través de la vida de ustedes. Que nuestros hijos lo van a arear es diferente. Que nuestros nietos lo van a orear es diferente si ellos saben contener ese fuego de Dios en sus corazones. Porque vemos a través de la historia que hombres de Dios, sus hijos definitivamente no funcionaron, ¿sí? O hombres de Dios tienen que entregar su ministerio o su vida que Dios le ha dado a otra persona alejada de sus hijos. Por eso a veces los hijos hay que llevarlos, que no nos pase lo de Elí.
que el Señor le dice a Lid, mire, sus hijos están haciendo esto, y ay, Señor, haga como tú quieras, y pum, se murieron todos los tres. Entonces nosotros a veces no podemos ser livianos con nuestros hijos tampoco. Amén. Siempre inculcarlos. Hay algo que yo le digo a mi hija: si va a hacer algo, que ese algo que vaya a hacer, hágalo con toda la pasión, hágalo con todo el amor. No haga algo por hacerlo, haga algo porque sabe que es lo suyo, porque sabe que es su camino, porque es su pasión. Un hombre apasionado es el mejor trabajador del mundo, es el mejor en lo que hace. Yo lo comprobé un día en mi trabajo. Ya hace algún tiempo estaba trabajando en Cartagena, como en el 2013 tal vez. Y yo llegué allá y yo iba con mucho anhelo de llevar el ritmo donde estaba trabajando, que en cierta manera era catalogado como uno de los mejores, pero no porque era bueno, sino porque me apasionaba por el trabajo, ¿sí? Y si me decían hasta las 10, un día duramos trabajando como 36 horas seguidas, y a mí me gustaba lo que yo hacía. No solamente era por mi sueldo, porque en parte también era una motivación, sino era porque me gustaba mi trabajo. Y llegué a Cartagena y me colocaron de compañero de otro igual, del mismo cargo mío, que en este caso nosotros éramos supervisores de tubería. Y ese hombre era malo, malo como el sol. Y yo me quedaba mirando y era que daba lástima pagarle. Yo que no era el que pagaba, y un día me atreví a decirle, y le llamé por el nombre y le dije: venga, es que a usted no le importa esto, ¿por qué es tan mal usted? Si es que el trabajo que usted hace en todo un día, yo lo hago en media hora. Y él dijo: yo vengo aquí por un sueldo nomás. Entonces era un hombre que no tenía pasión por lo que hacía, no amaba lo que hacía, iba por un sueldo. Y está bien, aprendió, porque aprendió a trabajar, pero no era su pasión. Y eso lo hacía malo delante de gente apasionada. Y eso mismo yo le digo a mi hija: si usted va a tomar la carrera que sea, tómela. No me interesa cuál carrera sea, pero la carrera que coja, sea la mujer más apasionada por esa carrera. Apasionese, sueñe con la carrera, como los futbolistas que se hacen grandes. Duermen con el balón, comen con el balón, caminan con el balón, juegan con el balón. Son personas que evidentemente su enfoque está en una sola cosa. Pero el hombre que coge muchos caminos en la vida, a la larga no termina cogiendo ninguno. El hombre que mucho dice que sabe, a la larga no termina sabiendo nada. Entonces nosotros tenemos que coger un enfoque. Y Dios nos llamó con un propósito específico. Alguien le decía yo esta tarde, que hablaba conmigo, me llamó y le decía: yo no me voy a salir del camino del avivamiento. Yo voy a hablar del avivamiento, yo voy a orar por el avivamiento. Mis huesos están hirviendo en llamas por el avivamiento, y voy a pedirle a Dios de todas las maneras posibles. No sé cuántas maneras ya le he pedido, pero yo creo que me quedan muchas. Brincando se lo voy a pedir, arrodillado se lo voy a pedir, dormido se lo voy a pedir, acostado se lo voy a pedir, orando se lo voy a pedir, en el bus se lo voy a pedir. Ese realmente es el llamado en el cual Dios me llamó a hacer. ¿Qué es lo que quiero hablarles más del Espíritu Santo hoy? La pasión. Si no hay pasión, no hay fuego. Si no hay deseo, no hay pasión. Y si no hay pasión, no hay fuego en nuestros corazones. Si nosotros somos de los hombres que oramos por orar, por hacerle un cumplido quizás a Dios, no va a haber fuego en nuestros corazones. Y el Señor exhortó eso en Apocalipsis, que dijo: porque has caído de tu primer amor. ¿Cuál era ese primer amor? Esa pasión con el cual empezó. Y hoy quiero hablar un poquito de esto. Evidentemente el Espíritu Santo hace un trabajo en nosotros. ¿Cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Todo, Él lo hace todo en nosotros. Él nos redarguye de pecado, Él nos enseña, Él nos exhorta, Él nos consuela, Él nos capacita, Él nos empodera. Él hace el hacer como el querer en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la pregunta en nosotros acerca del Espíritu Santo? ¿A qué nos llamó? Vemos al Espíritu Santo cuando está en el libro de los Hechos, que estaban orando todos, y le dice el Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé: apártemelo. ¿Para qué? Para el llamado que el cual le hice. Y los empoderó. Vemos que el Espíritu Santo en Pablo, en el libro de los Hechos, les dice: aquí no me predique. Y Pablo no predicaba en ese lado. No era porque Pablo no quisiera predicar, sino evidentemente el Espíritu Santo le estaba diciendo que no predicara. Entonces él obedecía a la voz
del Espíritu Santo. ¿Pero por qué podía obedecer a la voz del Espíritu Santo? Porque tenía una comunión con Él, porque conocía al Espíritu Santo de Dios, porque Él hacía del Espíritu Santo una relación con Él. Amén. Y me he dedicado en este último tiempo, quizás de un año para acá, y le dije ayer a mi esposa: voy a renunciar como pastor, porque evidentemente yo no puedo llevar como pastor esta iglesia. Voy a dejar que el Espíritu de Dios sea el pastor en esta iglesia, ¿sí? Porque evidentemente Él es el pastor que ahora está sobre toda la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros simplemente lo oímos a Él y hacemos lo que Él nos habla. Nosotros sentimos el corazón del Espíritu Santo y hacemos el sentir del Espíritu Santo. Por eso les quiero hablar este último tiempo del Espíritu Santo. El avivamiento no va a venir porque nosotros evangelicemos mucho, aunque hay que evangelizar. El avivamiento no va a venir porque nosotros oremos mucho, aunque hay que orar. El avivamiento no va a venir con que nosotros ayunemos mucho, aunque hay que ayunar. El avivamiento va a venir primero, lo voy a decir. Si usted ha sido llamado, va a venir a su vida en cuanto al avivamiento para atraer las almas. Pero tiene que haber un avivamiento en su vida para hacer el propósito de Dios. Estoy hablando específicamente de los que están siendo llamados para ser empoderados, para traer una cosecha en las manos del Señor. Estoy hablando de esa clase de personas. Si no hay llamado, no hay avivamiento para traer las almas. Pero si hay avivamiento para traer el propósito de Dios en su vida. Puede ser un empresario, puede ser un profesor, puede ser un ingeniero, y usted lleno del fuego del Espíritu Santo, mucha gente va a ver a Jesús en usted y le va a creer. Amén. Pero estoy hablando acerca de la cosecha de oro. Estoy hablando acerca de cómo el Espíritu Santo se va a mover en la vida de nosotros. Bueno, primero que todo necesitamos saber a qué fuimos llamados. Porque el Espíritu Santo le puede hablar a usted, ¿para qué quiere que lo empodere? Y entonces empezamos a divagar. Empezamos, para predicar, ¿no? Para sanar enfermos. Pero realmente no tenemos algo establecido en nuestras vidas. Realmente ese establecer en nuestras vidas no lo hemos encontrado. Entonces necesitamos saber para qué necesitamos el avivamiento, para qué necesitamos ese poder del Espíritu. Señor, porque tú me llamaste a ser evangelista. Señor, porque tú me llamaste a esto. Señor, porque yo sé que mi llamado es en Villavicencio. Y entonces nosotros empezamos como a ponerle delante de Dios en lo cual nosotros necesitamos ser empoderados. Nosotros empezamos a decirle a Dios por qué necesitamos ser empoderados. Personalmente yo le muestro la cosecha de oro. La tengo en un libro, la tengo escrita y se la muestro. Por esto quiero ser empoderado, porque tú me llamaste a esto. Usted dijo que esto iba a pasar en Villavicencio, y yo soy de aquí de Villavicencio y he creído que mi llamado es aquí. Entonces yo le presento argumentos a Dios, como cuando alguien está enfermo y no se sana. Usted puede argumentar delante de Dios porque usted no ha sido sanado, si usted está creyendo que Jesucristo llevó la enfermedad en la cruz de Calvario. Entonces algo está pasando ahí y el Señor nos va a escuchar. Es que a veces nosotros pensamos que el Señor no nos escucha y oramos a un Dios lejos. O a veces hacemos rituales espirituales en el cual no dan a veces ningún resultado y terminamos ¿qué? Frustrados porque no dan resultado. Entonces me he dedicado en este último tiempo a buscar las mil y una maneras. Las mil y una maneras. No sabe cuántos libros me he leído yo. Me gusta buscar. Es mi pasión. No leer libros, sino sacar el extracto de los libros. ¿Cómo hizo un hombre para levantarse en medio de la sociedad y predicar y las multitudes venían al Señor? ¿Qué hizo ese hombre? Yo necesito saber qué hizo ese hombre, porque evidentemente yo no lo he logrado. Entonces empezamos a ver los secretos que estos hombres de alguna u otra manera, aunque hayan fallado o no hayan fallado, de todas maneras detonaron el poder de Dios en la vida de ellos. Que fallaron después es muy diferente, pero supieron llegar. Por lo menos supieron llegar. Y yo creo que nosotros hemos comido tanta palabra de Dios. Y le dije aquí a la pastora, estoy seguro que el fundamento que ya tenemos nosotros
nunca nos va a dejar desviar. Entonces, el Espíritu Santo evidentemente anhela. Él dice que nos anhela celosamente a nosotros. Entonces, si nos anhela celosamente a nosotros, entonces, ¿por qué no está obrando como tiene que obrar en nuestras vidas? Porque a veces mantenemos más frustrados que gozosos. Porque a veces mantenemos más asustados que llenos de victoria. Todas estas cosas nos podemos llegar. Y hace unos días atrás empecé a leer una historia de un avivamiento que pasó en 1835, hace ya 200 años. Eso fue en Irlanda, en esa época. Y me puse a leer esa historia, y dije, voy a mirar cómo fue que estos hombres trajeron este avivamiento, o el que Dios usó ahí en esa historia. Me puse a leer. Y fueron 4 jóvenes que Dios les habló a los 4 jóvenes. Y los 4 jóvenes de repente empezaron a orar. ¿Y a qué no viene que empezó a pasar? Ellos escucharon la voz de Dios primeramente, supieron para qué propósito iban a empezar a orar, porque Dios les había hablado. Evidentemente hay gente que ora sin que Dios le hable. O sea, ora por cosas específicas y a veces se estrellan, como muchos que dicen que llevan los intercesores a la guerra y 100 se mueren de 110. ¿Por qué? Porque no fueron enviados a eso, ¿sí? Se fueron ignorantemente y perecieron por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Y el hombre que iba con ellos o la mujer que iba con ellos quizás no sopesó eso. Pero está bien, hay veces uno se equivoca. Y estos 4 jóvenes empezaron a orar. Y empezó a derramarse el Espíritu Santo en ese lugar, en ese pueblo, en esa ciudad. Era más o menos, decían que era aproximadamente unos 8,000 habitantes. O sea, no era tan grande como Granada, pongámosle. Y dice que el Espíritu Santo empezó a caer en los burdeles y las prostitutas salían a buscar los pastores. Y los pastores no sabían qué estaba pasando, porque a que no adivina qué pasó. Porque Dios le dijo a los jóvenes que con los pastores no lo había hecho, porque los pastores se dedicaron a hacerlo de ellos y no a escuchar la voz de él. Y lo tuvo que hacer con 4 jóvenes que no eran pastores, que no eran ni líderes, simplemente creyeron en la voz de Dios. Y los pastores se asustaron en la historia. Y un pastor dijo, yo no sé qué empezó a pasar. Empezó a venir la gente a la iglesia y a preguntarnos cómo se arrepentía y cómo recibían al Señor. Y ellos ni siquiera sabían qué estaban pasando. Estaban sordos a la voz de Dios. Y estos 4 jóvenes le dieron una lección a todos los pastores de esa ciudad. Y eso a mí me parece impresionante. Escucharon la voz de Dios y no desistieron hasta que la promesa de Dios descendió. Pues lo mismo está pasando aquí en Villavicencio, aquí en esta casa. No vamos a desistir hasta que no veamos la gloria de Dios. Yo no creo que el ministerio sea llamado a no traer la gloria de Dios. Yo creo que el Señor no nos ha traído hasta acá para no ver la gloria de Dios. Y no que no la hayamos visto, sino que es como el Señor quiere verla a través de nosotros. Porque estoy seguro que no estoy diciendo que nosotros no hemos visto la gloria de Dios. Sí la hemos visto, pero no como el Señor quiere hacerlo. El Señor está hablando de ríos de gente convertidas. El Señor está hablando de ríos de gente sanadas. Yo no veo esos ríos de gente sanos. Yo no veo esos ríos de gente salvas. Yo estoy viendo unos poquitos. O sea que la promesa no se ha cumplido. O sea que no vamos a descansar hasta que la promesa venga. Y estos 4 jóvenes, dice que ese avivamiento en esa época se extendió por toda Europa. Ellos donde iban caía el Espíritu Santo de Dios. Creyeron. Pero ¿qué pasó en su creer? No fue un creer que olvidaron, fue un creer que guardaron en su corazón todos los días. Y todos los días le insistían al Señor lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó con los apóstoles? A mí me impresionan los apóstoles. Jesús les dijo, no se vayan hasta que no venga ¿qué? El poder del Espíritu. Y habían 500 el día que Jesús dijo eso, y 120 lo recibieron. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los 500, con los 380? Siempre le he preguntado al Señor. Yo no me imagino el que se fue el día antes de que el Espíritu descendió. Yo no sé qué remordimiento tuvo él en la cabeza, esa persona. Pero estoy seguro que los que estuvieron ahí dijeron en su corazón, de aquí no nos vamos, porque el Señor dijo que no nos fuéramos
¿Hasta que qué? Hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros. Yo creo que esa era no sabía cómo el Espíritu Santo iba a venir. No sabía qué hora iba a venir el Espíritu Santo. No sabía. Y el Espíritu Santo ya estaba en ellos, porque el Espíritu Santo ya había nacido. Ellos ya habían nacido de nuevo. Pero había un poder especial. Había un poder que ellos necesitaban recibir. Y evidentemente necesitamos un poder para traer esta cosecha de oro, para que Villavicencio sea llamada ciudad de bendición, puerta de avivamiento. Necesitamos ese poder porque no está en nosotros, pero va a venir. Porque esa palabra el Señor la habló. Es una esperanza que tenemos. Y un día tiene que dejar de ser esperanza y ser ya una realidad. Porque la fe es hecha hasta que la esperanza venga. Porque nosotros creemos en fe. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Que nosotros ¿qué? Vamos a tener un cuerpo glorioso. Vamos a estar delante de la presencia por toda la eternidad. Y Pablo dijo, todavía vemos como entre oscuro y claro, pero llegará un día perfecto. Vemos todavía gente ahí aguantando. Vemos nuestra vida a veces como que sí, como que no, como que está pasando algo. Pero ¿cuál es la esperanza de nosotros? De que un día vamos a recibir un cuerpo glorioso, un cuerpo que nunca se va a enfermar, un cuerpo que nunca se va a envejecer. No sé cómo será tanta maravilla, la verdad. La mente humana no alcanza a imaginarse eso, pero lo sabe el Espíritu que va a pasar. ¿Está pasando? No, esa es la fe de nosotros. Que podemos empezar a vivir cosas que en esa eternidad ya hay, que es el gozo, la paz, la bondad, la verdad, la justicia, el temor de Dios. Ya podemos empezar a vivir. Sí, claro, la estamos viviendo, quizás no, pero seguimos luchando y teniendo la esperanza de que un día esa verdad se va a establecer totalmente en nosotros. Y que por más que nos escupan la cara, no vamos a decir nada. Por más que nos quieran humillar, vamos a mantenernos humildes. ¿Esa es la esperanza que tenemos nosotros ahorita? Claro que sí, porque estamos todavía en ese proceso de transformación. Yo le digo a mi esposa, no se preocupe, amor, algún día va a haber un hombre a la estatura del varón perfecto, así sea el último día de mi vida, pero lo va a ver. Y esa es la esperanza que yo tengo, de que un día voy a hacer cosas y voy a tener personas arrogantes delante de mí y no me voy a irar. De pronto no me voy a enojar. De pronto voy a ser paciente con ellos. ¿Sí? Y esa es la esperanza que yo tengo y lucho todos los días por eso. Entonces el Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestro carácter. Obra en nosotros para que nosotros entendamos qué quiere hacer Él. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no nos obliga a hacer nada que nosotros no queramos hacer. Si nosotros le queremos entregar la vida a Él, Él va a recibir nuestra vida y va a hacer de nuestra vida un éxito. Pero si nosotros no le queremos entregar la vida a Él, Él tampoco no nos va a obligar a que se la entreguemos. El Espíritu Santo es humilde y manso. Él nos exhorta, nos redarguye para que nosotros nos arrepintamos y volvamos al camino recto de Él. Pero evidentemente hay personas que no lo hacen. Y vamos a mirar unos versículos de estas personas. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. Aquí vamos a entrar. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se puede llegar a contristar o puede llegar a apagarse ese fuego dentro de nosotros? Aquí estamos hablando de un hombre que fue ungido por el Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios le dio victorias. Pero dice aquí, por tanto Jehová, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, ¿qué? Andarían delante de mí perpetuamente. Estaba hablando aquí de los hijos de Elí y Elí. Dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal cosa que haga. O sea que se arrepintió. Dios ya no lo va a hacer. Dice, porque yo honraré ¿a qué? A los que me honran, y a los que me desprecien, ¿qué? Serán tenidos en... Mire esta palabra tan profunda. Honraré ¿a qué? A los que me honran, a los que buscan al Señor. A esos Dios va a usar. A los que rindan su corazón al Señor, a eso el Señor va a tomar como punta de lanza.
A los que tengan pasión por las almas, pues a esos va a usar para ir a traerlas. ¿Cómo va a usar a alguien que no quiera las almas para traer las almas? No lo va a poder usar. Yo le he dicho al Señor: dame pasión por las almas. Quiero entender que es que mi corazón se arrugue al ver a una persona llena de pecado y de inmundicia. Entonces Él dice aquí que el que honra a los que le honran. ¿Cómo honra uno a Dios? Con nuestra vida, entregándole todo, manteniendo un corazón quebrantado de día y de noche, humillándonos delante de Él. Él dice: wow, este quiere. Y no necesita que nadie le predique, porque yo soy testimonio vivo de eso. El día que el Señor me llevó al cielo, a mí nadie me predicó. Yo estaba en la casa tratando de buscar una respuesta a un Dios que no conocía. Simplemente un día me dijeron que había un Dios que hablaba, y yo me metí con ese cuento. No sabía nada más, nunca había cogido la Biblia en la mano. Y ese día me metí a orar, pero el Señor vino y me convenció de pecado, y nunca había llorado tanto. Hasta el día de hoy no lo he hecho como lloré ese día de arrepentirme tanto en mi vida. Y quebranté mi corazón. Y ese día me acuerdo tanto que lo marqué en mi vida, y fue un día antes y después. Y sabía que algo nuevo había pasado en mi vida. Ese día supe que algo nuevo pasó en mi vida, que no era el mismo hombre. Al otro día ya no decía groserías, al otro día ya no deseaba tomar, al otro día ya no deseaba ni siquiera salir a buscar algo que siempre salía a buscar. No lo deseé, sabía que algo había buscado, y anoté ese día, el 28 de junio, ahí lo anoté en mi calendario. A ese día yo nací de nuevo, hace 7 años atrás. Y me acuerdo ese día como si estuviera hoy aquí. Supe que algo pasó. ¿Pero por qué, Adolfo? Porque sabía toda la Biblia. No la sabía, ni nunca había tenido una Biblia en la mano. Simplemente humillé mi corazón en cierta manera. Estaba en un rincón donde ya no tenía escapatoria. Estaba tan arrinconado que ya no había más que hacer sino buscar a Dios. Y si no buscaba a Dios, yo creo que me iba a morir. Pero el Señor hizo algo. Entonces, evidentemente aquí dice que Él honra a los que le honran. Pero aquí había una promesa sobre Elí y su familia. Había una promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que de la descendencia de Elí todos iban a ser sacerdotes. Pero aquí el Señor le dice: ya no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque Elí no hizo nada con sus hijos. Elí dejó que sus hijos tuvieran rienda suelta dentro aún de las cosas santas de Dios. Y el Señor se arrepintió. Y usted me dirá: ay, Adolfo, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pues vamos a ver en el Nuevo Testamento un versículo también, Apocalipsis. Eso creo que está en el capítulo 2, donde dice que has dejado su primer amor. Entonces, aquí Elí deshonra a Dios, y Dios lo tiene que en poco. Quitó el propósito de Elí. Él quitó. Elí no quiso, le colocó todo en bandeja de plata. Le dijo: eso es suyo, atesórelo. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sigamos, el otro versículo. Recuerda por tanto que de dónde has caído, y arrepiéntete, le dice. O sea que dejar el primer amor ¿es pecar? Es pecar. Enfriarnos del amor de Dios ¿es pecar? Es pecado. Aquí dice que se arrepienta. O sea que hay que tener una llama encendida. Hay que tenerla encendida, porque si usted la deja apagar, entonces aquí está diciendo que se arrepienta. Dice: y haz las primeras obras. O sea que es como aquí, como el novio con la novia de primerazo. Eso le bajan la luna, el sol, las estrellas, Júpiter, Plutón. Eso van hasta el otro sistema solar y se lo traen y se lo colocan a los pies. Y después ya no quieren nada. Así más o menos, Dice, mire lo que dice. Lo interesante de este versículo dice: pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré el candelero ¿de qué? De su lugar. No volverás a tener fuego.
no volverás a tener aceite. Le di un tiempo para que se arrepintiera y nunca lo buscó como quiso buscarlo. Le dijo que se arrepintiera y nunca. Empezó a endurecer su corazón hasta tal punto que dijo: Dios, tal cosa ya no haga con usted. Lo quito. Paré de contar. El llamado y los dones son irrevocables. ¿Usted puede seguir? Claro que sí. Usted puede seguir. Muchos pastores vemos que ya su ministerio han caído, pero siguen predicando. ¿Pero ya qué? ¿A costa de qué? ¿Cómo lo van a levantar? Pues entonces hay que encenderlo. Y si no lo hemos encendido nunca, pues lo vamos a encender. Y si no hemos experimentado ese poder, pues lo vamos a experimentar. Amén. Y vamos a mirar otra escena. Aquí estamos hablando de esos hombres pasivos, de esos hombres que les importa, que yo tengo mi llamado y sí. Pero dice el Señor que el que tiene uno, aún ese uno se le será quitado. ¿Y sabe a quién se lo dan? Al que tiene 10, al que tiene más. Por eso a veces las iglesias más grandes son las que más crecen, y a veces las iglesias más pequeñas son las que se acaban al último. A veces toca hacer cositas, y esas cositas las vamos a hacer. Yo estoy determinado a hacerlas personalmente. Ya le dije al Señor, le dije: yo nací para esto, Señor. Yo no he renunciado ni he dejado mi vida para estar estancado en alguna cosa. Vamos a crecer espiritual y en todas las áreas, porque para eso Juan le dijo: así como prospera su alma, que prospere todo. Amén. Y vamos a mirar otro versículo bien bonito. Vamos a mirar Jueces 16:20. Entonces aquí estaba Sansón, un hombre un hombre totalmente lleno de impurezas sexuales, porque Sansón evidentemente no fue un hombre que se cuidó en esa área. Y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y fuera de eso reveló el secreto que Dios le dijo que no revelara. Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego se despertó de su sueño y se dijo, escuche bien lo que se dijo Sansón. Él sabía que era el hombre que mataba a los filisteos. Él sabía que era el hombre que nadie lo podía detener. Pero mire lo que pasó aquí: esta vez saldré con las otras y me escaparé, como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Su fuerza y su poder se habían ido. Yo creo que ese hombre se aterrorizó cuando eso pasó, cuando fue y no pasó nada, cuando sana y no se sana ya, cuando fuera y no hay fuera. Yo creo que esa tiene que ser la sensación más terrible que un hombre de Dios puede llegar a tener en su vida, que después de ser un hombre muy usado, terminar a nada. Y aquí vemos que Sansón, su rebeldía, su manera de vivir, lo llevó a que Dios se apartara de él, y perdió su fuerza. Y vemos el final de Sansón. Y a lo último Sansón, cuando ya le ruega a Dios, es que Dios desciende, pero termina muerto. ¿Sí? No vamos a entrar que si se salvó, que no salvó. Para mí se salvaron todos. Sí, o sea, hay gente que se empieza como si eso lo fuera a edificar, si se fue para el infierno, no se fue para el infierno. A nosotros no nos edifica eso. Vamos a mirar otro. Primera de Samuel 16:14. Hizo pues Samuel, primera de Samuel 16:14. Y el espíritu de Jehová se apartó ¿de qué? De Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí vemos cómo la rebelión también de Saúl, un hombre ungido por Dios, un hombre que ganaba victorias de Dios, pero que empezó a que la gloria fuera para él y no para Dios. Empezó a quedar mejor bien delante del pueblo que delante de Dios. Empezó a hacerle caso al pueblo y no hacerle caso a lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta. Y esto también afecta. Por eso a veces yo tengo un dicho por ahí, que a mí lo que Dios me diga
yo no lo comparto con nadie, simplemente lo hago, le guste o no le guste a la persona. Como cuando mi niño, el Señor me dijo, será un varón y se llamará Gedeón. Yo a todos les dije, se va a llamar Gedeón, no le pedí opiniones. Y le dije solamente ese nombre para que no le fueran de pronto a colocar Gedeón Andrés para que después le digan Andrés. No, le dije Gedeón, porque el Señor me lo habló. Yo no iba a pedir opiniones con algo que Dios me había dicho a mí. Yo no le iba a decir, ay, ¿será que a usted le parece que Gedeón es bonito? Ay, no, a mí no me parece. Ay, Señor, a él no le pareció, vamos a cambiárselo. No, el Señor habló y así se va a hacer. Por eso la cosecha de oro, el avivamiento, el Señor habló y así se va a hacer. Pero evidentemente hay que hacer cosas. Cuando el Señor me habló que iba a ser un varón y que se iba a llamar Gedeón, ¿yo qué tenía que hacer? Pues colocarle el nombre, porque si dejaba que otro se lo colocara, pues ya lo que Dios me ha dicho no se iba a cumplir sobre la vida de él. Ay, es que ese hombre es feo. Ay, bueno, cambiémoselo. No. Y tuve un altercadito con algunas personas acerca de ese temita también. Ay, que es que usted es orgulloso, que porque usted está poniendo el nombre del niño. No, yo no estoy colocando el nombre, yo le estoy haciendo caso al que me dijo que le puede colocar. Entonces tenemos que tomar esa decisión. Entonces evidentemente aquí estamos viendo hombres de Dios usados poderosamente para libertar pueblos y naciones, como el Espíritu de Dios se aparta de ellos. Unos por ser pasivos, vaya, haga lo que quiera. Otros por ser rebeldes y otros por hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer. Entonces vemos varias cosas acá. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque cuando venga el fuego, cuando venga el poder de Dios, hay que conservarlo, hay que cuidar ese fuego, hay que meterle leñita todos los días, hay que estar delante de Dios ahí metidos con Él. Estamos buscando el fuego, pero el día que lo encontremos, hagamos todo lo que sea para que ese fuego nunca se apague. Porque podemos ver en las escrituras que sí se apaga. Y vamos a ver unos versículos. Pero antes de ver este versículo, vamos a ver unos versículos de qué se requiere el reino de Dios. Primera de Corintios 4:20. Vamos a ver unos versículos. Dice, porque el reino de Dios no consiste ¿qué? En palabras, sino ¿qué? Sino en poder. O sea que nos podemos conformar solamente hablando del reino de Dios. No, tenemos que saber que el reino de Dios no es solamente palabras, sino que es poder de Dios. Poder para transformar las vidas, poder para sanar a las personas, poder para echar fuera demonios, poder para llegar a donde nunca nadie ha llegado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No son solo palabras. Entonces hay que buscar este poder. Amén. Esto me llena a mí, mi espíritu y mi alma de ese anhelo. Hoy estaba en una revolución espiritual. No sé, algo estaba pasando en mí. Algo está pasando. Hemos decidido buscar el poder de Dios, no porque a nosotros nos plazca, no porque a nosotros, ay, que tan orgulloso que quiere ver él. No por eso, sino porque la Biblia dice que el reino de Dios no son solo palabras, es poder de Dios. Estamos buscando el poder de Dios porque ese poder es el que se hace visible las palabras de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a seguir. Romanos 4:17. No es también solo poder. Vamos a ver también otras cositas. Es que solamente nos gusta a veces leer un versículo, pero hay varios versículos. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto no, ese no es 14:17 dice, porque ya leímos que el reino de Dios no son solo palabras, ¿cierto? Sino es poder de Dios. Ahora aquí dice, el reino de Dios no es solamente comida ni bebida, sino es que justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. O sea que usted no puede andar todo amargado repartiendo el poder de Dios, porque entonces también ahí es donde estamos mirando que iniciaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Y entonces empezaron a darle otra función a los dones espirituales.
Empezaron a haber desorden en las iglesias. Empezaron a inventarse cuanta vaina en la cabeza sucia de ellos. Pensaron que estaba bien. Pero entonces no es solamente un hombre lleno del poder de Dios, pero pecador. No, es un hombre lleno del poder de Dios que está andando en justicia, que está andando en paz y que está andando en gozo en el Espíritu de Dios. Esto es un complemento. Por eso no hay que leer un solo versículo. Sí, es que no son solamente palabras, sino poder de Dios. Pero un hombre lleno de suciedad, ministrando los dones del Espíritu. Porque una vez tuve un sueño, no voy a decir el nombre, pero es un hombre que ha sido muy controversial. Y en el sueño el hombre me impartía a mí los dones espirituales. Ya hace mucho rato. Y me acuerdo que estaba la pastora Clemencia en el sueño. Y la pastora, pues, ella conoce el hombre en el sueño. Dice, no, pero es que este hombre es un hombre que no anda en integridad. Es un hombre, ¿cómo va a repartir los dones espirituales? Entonces en el sueño hubo una voz que dijo que los dones del Espíritu son santos. Y le habló en este caso la pastora Clemencia estaba ahí, porque obviamente ella estaba haciendo, claro, ¿cómo se le ocurre que este hombre iba a imponer las manos encima de mí? ¿Sí? Si sabiendo que ella me ha enseñado a mí todo lo contrario, ¿sí? En cuanto a la integridad y la justicia. Y entonces, pero hubo una voz en el sueño que dice que los dones son santos. O sea, ¿qué quiere decir? Como los dones son irrevocables, son suyos, a usted le pertenecen. Pero ¿qué esto tiene que hacer? Llevar esos dones con justicia, llevar esos dones con la paz de Dios, llevar esos dones con el gozo de Dios. ¿Para qué? Para que no se contaminen, para que el pueblo reciba como tiene que recibir. Por eso es que han salido tantas herejías, gentes ungidos de Dios con tantas herejías. Es terrible. Uy, yo me he visto unos videos que ni para qué se los cuento, que me da tristeza contarlos. ¿Sí? Hay hombres que se levantan e inventan un poco de vaina, lo primero que se le viene a la cabeza, y empieza a hacerlo con el pueblo. Un hombre una vez estaba liberando una señora con un cigarrillo. Imagínense usted eso, que fumara el cigarrillo para que fuera libre. Son cosas que realmente no son claras delante de la palabra de Dios. Entonces evidentemente esos hombres ya llegan a un punto donde Dios dice chao. Pero vamos a mirar otro versículo. Primera de Timoteo 4:14. No descuides, escuchen bien, el don que hay en ¿qué? En ti. O sea, en nosotros. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de ¿qué? De manos del presbiterio. Evidentemente hay dones que vienen a través de la imposición de manos. Aquí Pablo está diciendo que él le impuso las manos a Timoteo en esta ocasión. ¿Y qué? Y le dijo lo que el Señor lo había llamado a hacer. Entonces a veces esas palabras que vienen a la vida de uno, donde Dios suelta una palabra, tenemos que prestar mucha atención. Vamos al 16 ahí mismo. No, vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo el 15. Dice, ocúpate de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De que el don de Dios esté avivado. ¿En dónde? Diga en mí. Diga en mí. Si yo tengo un don de sanidad, ese don de sanidad tiene que estar ¿qué? Hirviendo, tiene que estar encendido. Si tengo el don de la enseñanza, entonces esa enseñanza tiene que estar ¿qué? Hirviendo, enseñando, con poder, sí, todas esas cosas. Y dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. O sea, enfócate en ellas, en tu llamado, en el don que Dios le dio, en tu llamado y en el don que Dios le dio, o los dones que Dios le dio. Por lo menos tenemos un don, pero hay varios dones. Unos son puestos por el Espíritu Santo y otros también son puestos por el Espíritu Santo, pero Dios lleva a personas a que le impongan las manos, ¿sí? Pero es el mismo Espíritu el que lo está dando. Lo que pasa es que a él le plació usar un profeta, usar un apóstol, el que sea, para que le imponga las manos a uno y uno lo recibe. Amén. Dice, permanece en ellas, para que para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que el don no es para nosotros, sino que para que sea provecho al pueblo, a todo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a todo el que esté por delante de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien dice, así dice el Señor.
sigamos. Y ten cuidado de ti mismo. Aquí no le dijo que el diablo, dijo usted. Ten cuidado de usted mismo. ¿Por qué? Porque usted mismo puede hacer que se apague el don. El diablo no le va a ir a quitar a usted el don. No, él no se lo puede quitar, pero sí se lo puede hacer apagar, para que usted nunca lo use. A través de las circunstancias, a través de las emociones, a través de los pensamientos y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? Y a los que te oyeren. Y a los que te oyeren. Entonces imagínense eso. Esto es tremendo porque vemos cómo el Espíritu de Dios nos está dando este consejo a través de Pablo. ¿Qué don nosotros tenemos en nosotros mismos para nosotros empezar a avivar o empezar a pedirle a Dios que nosotros nos levantemos en ese poder? Una de las cosas que estamos haciendo es levantar una oración todas las mañanas. ¿Para qué? Para empezar a calentar, para empezar a ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo he sido testimonio vivo de cómo mi esposa tenía un don allá escondido y le dije: usted lo tiene y se lo vamos a sacar, y pregúntele a ella cómo se lo sacamos. 8 meses duramos orando. Le echaba aceite, le daba las 7 vueltas de Jericó, le daba las 7 danzas de David, le echaba agua. ¿Qué no hice? Pregúntele, que ella no me está haciendo, puede levantarse a decir si soy un mentiroso. Hasta que un día se vino, hasta que un día empezó a entender. Y muchas de las profecías y muchas de las visiones que vinieron fue a causa de ese don. Eso y todo eso que hemos hecho, tuvo mucho que ver ese don ahí. Yo oraba y ella interpretaba y empezábamos. Vamos a ver. Y empezábamos a desechar cosas malas y cosas buenas. ¿Sí? Cosas que no encajaban. Estaba aprendiendo, evidentemente nos podemos equivocar. Pero el don salió. Hasta que llegó un día que ella oraba yo en lenguas y escribía fluidamente. Y yo me sentaba y no sabe cuántas palabras me ha dicho a mí que yo llevaba buscando por mucho tiempo. Tenía una profeta en la casa y ni siquiera me había dado de cuenta. Tenía la boca de Dios en la casa y ni siquiera me había dado de cuenta. Y empecé a sacarle provecho a eso. Hasta que un día me atreví a decirle al Señor, porque ella hubo un momento como que hubo un bajonazo, y le dije al Señor: pues dame ese don a mí. Y le dije al Señor, y fui atrevido y le dije: yo quiero ese don. Yo me sentaría a hablar en lenguas hasta 3 y 4 horas y a interpretar yo mismo. Le dije yo al Señor así. Y me dijo: ¿y si te lo dieras, orarías con ella? O sea, en pocas palabras me estaba diciendo que si yo llegaba a tener ese don, no iba a orar con ella, iba a ser envidioso. Entonces le dije: Señor, si es así, entonces perdóname, no me lo dé. Porque también tenemos que entender que el esposo y la esposa son una sola carne y ambos se complementan. Amén. Y el Señor en pocas palabras me dijo: no se lo voy a dar. Pero supe por qué no me lo iba a dar. No me iba a quedar con la curiosidad: no me lo dio. No, supe por qué no me lo iba a dar. Me dio un argumento y fue justificado delante de mí. Dije: bueno, y nunca más, hasta el día de hoy, se lo volví a pedir. Jamás. Y si alguien me dice a mí que por qué no pide el don de lengua, yo le voy a decir por qué no se lo pido al Señor. Amén. Entonces, vamos a seguir. Segunda de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te aconsejo. Aquí Pablo le está dando un consejo a Timoteo. Ya le había dicho que avive el qué, el fuego que hay en él. Y aquí le dice: vuelve y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que estás en ti por la imposición de mis manos. Aquí vuelve y se lo dice a Timoteo. 2 veces se lo dice a Timoteo. Si se lo dice una vez, está bien, pero si se lo dice 2 veces, es porque hay un secreto detrás de todo eso. Entonces tenemos que descubrir que hay dones espirituales en nuestras vidas. Tenemos que descubrir que hay dones espirituales. Escúchenme bien: hay dones espirituales en nuestras vidas.
Dios no nos llamó sin propósito, ni tampoco no nos dejó sin dotación. Nos dio propósito y nos dotó. Tenemos que encontrarlos. Somos pocos, sí es verdad, pero eso no significa que vayamos a ser pocos. No tenemos quizás nada, pero eso no significa que no vayamos a tener nada. El presente no hace un destino de nuestro futuro. El destino de nuestro futuro nos lo da la voz de Dios en nuestro oído. Puede que usted hoy sea incapaz, pero si Dios le dijo que usted se iba a levantar para millares de personas, evidentemente ese es su futuro, no lo que usted está sintiendo en su corazón. Y tenemos que desacomodarnos nosotros mismos. Personalmente yo lo hago. Yo le digo, no quiero ayunar, cuerpito, nos vamos a meter a ayunar. Ya comprobé que el Señor me dio la capacidad de ayunar 40 días. Le dije, si aguantó 40 días puede aguantar 7, o puede aguantar 20, o puede aguantar 3. Cuando el Señor me llamó a hacer el único ayuno de 40 días que he hecho, y yo creo que por mi propia voluntad nunca lo haría. Él me lo dijo. Ese día me llamó en un sueño y me dijo, te quiero 40 días conmigo. Y ahí escribí el avivamiento, en esos 40 días. Y cuando iba como en el 7º me dijo, ahora harás ejercicio para que no digas que fuiste tú el que lo hiciste. Y mi esposa está de testigo que yo hacía abdominales todos los días sin comer nada, solamente comía una frutica por ahí a las 5 de la tarde y hacía abdominales y bajé como 20 kilos, yo creo, esa vez. Pero el Señor me llamó y yo le hice caso, y ahí apareció esto que ya hicimos real en el parque. Entonces, evidentemente sabemos que el Espíritu Santo quiere revelarse a nuestras vidas, quiere avivar nuestro corazón, quiere hacer de nuestra vida una vida. He leído muchos libros de avivamientos y ellos dicen que cuando el Espíritu Santo los visitó a ellos, nunca volvieron a ser iguales. Sus iglesias fueron transformadas, sus vidas fueron transformadas. No que yo quiera lo de ellos, pero a mí el Señor nos habló algo muy igual. Entonces, si nos habló eso igual, entonces sí lo queremos. Porque si no lo hubiera hablado, yo nunca lo hubiera anhelado, ni tampoco me hubiera metido ahí, porque sé la responsabilidad que tiene, que no es solamente llevar nuestra familia, sino llevar mucha gente a los pies del Señor. Es una responsabilidad muy grande, y a veces nos pagan mal como a veces nos pagan bien. Y si nos pagan bien, mal, tenemos que seguir caminando, y si nos pagan bien, tenemos que seguir caminando. Eso no nos frena a nosotros. ¿Por qué estamos anhelando el avivamiento? ¿Por qué estamos anhelando que esa cosecha de oro se establezca en esta ciudad? Digan, porque el Señor lo habló. Si Él no nos hubiera hablado, no lo hubiéramos anhelado. Así de sencillo. No estamos pidiendo algo que nosotros queramos por nuestra voluntad. Estamos queriendo algo, inclusive aún, que ni siquiera en nuestra mente puede llegar la capacidad de hacerlo. Pero sabemos que Dios sí lo puede hacer a través de nuestra vida. Necesitamos entender que hay un Espíritu de Dios que nos está guiando a esta gran promesa, que nos está guiando a este gran propósito. Quizás ustedes se preguntarán, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a responder, no sé cómo, pero sé que lo vamos a hacer. Sé que lo vamos a lograr. Sé que el Espíritu de Dios va a venir con poder y fuego sobre nosotros. Va a haber tanto poder y fuego que no va a quedar tiempo ni siquiera para trabajar en lo que trabajamos, sino que nos dedicaremos al 100% a trabajar para Él. Amén. Pero es una determinación de que usted y yo tomemos, de creer en lo que el Señor ha dicho y de buscar ese creer, porque mucha gente cree y hacen lo mismo que los demonios. Creen y tiemblan, pero nunca cambian. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos nunca cambian. Nosotros no podemos ser así, creer y temblar delante de la presencia de Dios, pero nunca cambiar nuestra condición de vida. Nunca determinar en nuestro corazón que hay una determinación que está respaldada por Dios para hacer. Amén. Y voy a inyectarles esto en sus corazones y a todos los que me están viendo, todo el tiempo que me voy a parar aquí.
Porque si les hablo de otra cosa, yo me salgo del llamado del cual Dios me llamó. Pero yo sé que dentro de estas cosas vienen muchas palabras que el Señor va a poner en nuestro corazón. Preguntémosle al Señor qué hacemos nosotros aquí o por qué estamos escuchando estas palabras. Que Él nos va a responder. Ciertamente Él nos va a responder. Yo estoy muy contento por estas cosas que están pasando en nuestras vidas. Creemos que Dios es poderoso para levantarnos a todos nosotros. Dios va a ser tan poderoso que un día vamos a saber que Dios ciertamente cumplió lo que Él habló. Amén. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Tengo muchas cosas que hablar más, pero el domingo vamos a continuar. Vamos a seguir hablando del poderoso Espíritu, de la obra que Él hace en nosotros. Él nos transforma, pero nos empodera. Él nos empodera, pero también nos capacita. Él nos capacita, pero también nos coloca un propósito. Nosotros no vamos a estudiar o no vamos a ser empoderados para no tener nada que hacer. Nosotros vamos a aprender y vamos a ser empoderados porque sabemos que tenemos un propósito para hacer. Porque sabemos que Dios tiene algo con nuestras vidas. Porque sabemos que hay una ciudad entera que nos está esperando a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque hemos creído. ¿Lo vamos a hacer nosotros? No, vamos a creer en aquel que nos envió. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos ya a terminar. No necesitamos tener tanto poder, tanta elocuencia para traer el poder de Dios. Es la fe que va a ser desatada en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy pongo todo esto delante de ti, Señor. Coloco la vida de mis hermanos y la mía y la de mi familia, Señor, delante de ti, sabiendo, Señor, que tenemos confiada entrada delante de ti, Señor, porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, ha muerto por nosotros para que nosotros pudiéramos entrar delante de ti. Él llevó el acta que nos era contrario, Señor, a nosotros, el acta que nos acusaba, el acta que nos hacía inmundos, Señor, que nos hacía culpables a nosotros de pecado. Él la llevó en la cruz de Calvario, Señor. Y por eso hoy, Señor, creo que estamos delante de ti y venimos a pedirte, Señor, que tú has prometido un avivamiento para este último tiempo, Señor, y que nosotros lo hemos creído y lo estamos confesando, Señor, pero sabemos que por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Sabemos que en nuestra propia sabiduría no lo podemos hacer. Sabemos que no es con ejército ni con fuerza, Señor, sino es con tu Santo Espíritu, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros, Señor. Descienda sobre esta ciudad con el don del arrepentimiento, Señor, en su corazón, para que todos sean llenos de esa convicción, Señor, y vengan delante de ti, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Hoy oramos, Señor, por esta ciudad que tanto necesita, Señor, ese poder. Y sabemos que con las muchas estrategias no lo lograremos, Señor, pero sabemos que con tu poder y tu gracia sí lo lograremos, Señor. Lo necesitamos hoy, Señor. Hoy necesitamos esa gracia y ese poder que viene de tu Santo Espíritu, Señor. Enciende y aviva ese fuego que hay en nosotros, Padre amado. Hoy por fe lo recibimos, Señor. Hoy por fe creemos y lo confesamos, Señor. Haz de esto una realidad, Señor, donde empecemos a ver ríos de personas arrepentidas a los pies tuyos, Señor. Y nosotros te seremos fiel en predicar tu palabra, Señor. Y danos esa sabiduría para predicarla aún, Señor, delante de ellos, Padre amado. Padre, que tu Santo Espíritu descienda con poder y gloria sobre esta ciudad. Ya hemos creído, hemos hecho actos proféticos, Señor, en diferentes puntos de la ciudad, Señor. Pero ahora humillamos nuestro rostro delante de ti para pedirte que aunque Satanás haya sido quitado delante de nosotros, sin tu poder y sin tu sabiduría no podemos convencer las almas para que se arrepientan.
No podemos hablar con esa sabiduría del cielo para que ellos escuchen palabra de autoridad que viene de tu Santo Espíritu, Señor. Sabemos que tú has derramado su amor y tu Santo Espíritu delante de nosotros, en nosotros, Señor. Pero hoy te pido que manifiestes ese poder, Señor. Ese poder, Señor, que no viene solamente con palabras, sino que viene con señales, sino que viene con milagros, viene con sanidades, viene sanando los corazones quebrantados, viene libertando a todas las almas que tienen espíritus inmundos, atormentándolos de día y de noche, Señor. Hoy oramos, Señor, para que este poder descienda sobre este lugar. Hoy oramos, Señor, para que este lugar sea como esa luz que irradia y alumbra toda la ciudad, Señor. Porque aún así tú lo has hablado, Señor, que de aquí saldrían rayos de luz sobre toda esta ciudad, Señor. Y nosotros hoy hacemos de esa luz vasijas para que esa luz venga y encienda este lugar. Hoy te pedimos esto, Padre. Me pongo en común acuerdo con todos mis hermanos, y es la única necesidad que tenemos en este Villavicencio. Es lo único que necesitamos, Señor, es tu poder y tu gloria alumbrando el rostro de Villavicencio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que tú pones tu oído y pones tus ojos atentos a los justos, y tu Hijo nos ha hecho justos, y por eso hoy creemos que tu oído y tu rostro están atentos a esta oración, Señor. Gracias, Padre amado, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios bendiga a todos los de las redes. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Los que trajeron su ofrenda, los que trajeron su diezmo, vamos a hacerlo. Y aquí tenemos, vean, aquí tenemos al futuro predicador, al heredero de muchas cosas que vamos a hacer en este ministerio. Dios los bendiga a todos.